Permiso, hermano, voy a poner a grabar por si hay algún alumno que se agrega en la próxima clase. Tenemos ya un material ahí de consulta que se lo podemos facilitar y de esa forma poder que esa persona no se pierda, ¿verdad?, lo anterior y pueda repasar también. El nombre de la clase es Métodos del Estudio Bíblico y este va a ser nuestro versículo lema. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Entonces, este es también versículo que utiliza el seminario para desafiarnos también a cada uno de nosotros, ¿verdad? Les presento a mi familia, mi esposa Keila. Tenemos también Dios nos ha regalado tres muchachos ya. Josué de 13 años y unas gemelas que Dios nos regaló y ellas tienen 9 años, ¿verdad? Somos misioneros aquí en Honduras de la Iglesia Bautista Renacer, ¿verdad? Y servimos también junto con otro ministerio con el objetivo de poder ayudar a las iglesias y capacitarlas, ¿verdad? Allí entonces estamos ahí, gracias a Dios, sirviendo. Y en el seminario, ¿verdad?, intenté buscar algunas fotos, ¿verdad?, anteriores, pero creo que 2016, 2017 creo que fue la primera clase que pudimos estar sirviendo, ¿verdad? Y gracias a Dios ya varios años. Durante la pandemia paramos un poco también, pero gracias a Dios, ¿verdad?, ahora tenemos la oportunidad de volver a dar clases, ¿verdad? Así que es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes. Y me gustó esta frase. Creo que me había dicho hermano Roger, no sé si ya les enviaron el material. Si no, cuando al tener todos sus números de teléfono o sus correos, yo les enviaría este material para que ustedes lo tengan ahí en sus manos, ¿verdad? Igual, no hay problema, yo le puedo mandar la presentación también y ustedes la pueden tener como recurso ahí también. Pero me gusta esta frase que dice el material: dejando que la Biblia nos enseñe. Dejando que la Biblia nos enseñe. Y hay mucha batalla, ¿verdad? Porque hay gente que enseña sus propias experiencias, hay gente que enseña sus propias como conclusiones o lo que le pasó y todo, o su propia, como vamos a ver hoy, ¿verdad?, su propia deducción de qué es lo que dice el versículo, y no dejamos a la Biblia que nos enseñe. Entonces, ¿cómo va a ser la clase? Vamos a ver. La idea es poder tener, pasar una asistencia hoy, eso me pidió del seminario, pasar una asistencia. Entonces, si ustedes se conectan todos los martes a esta hora, van a tener ahí sus 10 puntos de asistencia. Tareas. ¿Por qué 60% de tareas? Porque la clase es muy práctica. La clase es muy práctica y eh, cada, cada martes vamos a estar dejando una tarea diferente con el material. Ustedes van a poder ir trabajando allí y vamos a ir completándola, analizándola cada martes. Entonces va a ser muy bonito, muy práctico la clase. Luego vamos a dejar una tarea de resúmenes, de lectura y resúmenes. Esos son 10%. Un poquito de como contexto. Entonces, cómo fue creada la Biblia, los lenguajes de la Biblia. Entonces, esas dos tareas ahí las vamos a dejar como material adicional. Entonces, ahí son 10 puntos. Y la evaluación final, que sería una práctica final, entonces ahí son 20%. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones generales, como mencioné ahí, como está escrito ahí, ¿verdad?, de parte del seminario. Ellos nos dieron estas sugerencias para ustedes. Primero, por el hecho, ¿verdad?, de seguridad para ustedes, seguridad para nosotros y formalidad también en la clase. Si ustedes apagan su cámara de forma injustificada, va a ser una asistencia o una falta. Queremos que puedan, ¿verdad?,
mantener la cámara encendida. ¿Por qué? Para mayor formalidad, para poder vernos, para poder interactuar, cualquier pregunta y todo. Salvo casos especiales que usted diga, mire, ve, así como hermano dijo hermano Ramón, ¿verdad? Voy de camino para mi casa, pero al llegar, allí lo activo. Listo, no hay problema ahora. Pero queremos que pueda estar con su cámara encendida, ¿verdad? Otra disposición del seminario es la nota mínima para aprobar la clase será de 70. Como ustedes vieron, ¿verdad? A mí me gustan las matemáticas y todo, y ahí dice, si yo hago todas mis tareas, ya tengo 60%. Más asistencia, perfecta, tengo 70. Listo, ya tengo la clase aprobada. No, no es que es fácil la clase, sí es fácil, es cuestión de práctica, ¿verdad? Pero es como básico, ¿verdad? Entonces se puede pasar hasta con 100 y más, ¿verdad? Y, y todo. Ah, bueno, si alguien ya matriculó la clase, vamos a hacer, eso es lo que estábamos empezando al inicio, un listado de las personas que se conectaron el día de hoy y vamos a hacer un chat de WhatsApp para poder mandar la información y mandar esta presentación también y todo. Así ustedes ya lo tienen en sus manos y pueden estar repasando cualquier consulta, ¿verdad? De nuevo, por disposición del seminario vamos a tener la sugerencia es que tengan su micrófono apagado y cuando hagamos una pregunta, entonces ustedes lo encienden y comparten también. Otra sugerencia del seminario es buscar un lugar adecuado para recibir la clase. Eh, Sabemos que algunas personas trabajan y trabajan también de noche. Entonces, pero, ¿qué es lo que queremos con esto? Que no esté usted en medio del trabajo o en medio de la sala o la gente viendo el partido y usted ahí en medio con el teléfono, sino que la idea es que pueda estar en un lugar concentrado y aparte, ¿verdad? Para poder aprovechar bien la clase. Y aquí vamos a hacer una pregunta. Bueno, no sé si hay preguntas, si no, a mí me gustan hacer preguntas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Como le mencioné, la idea con el chat de WhatsApp, ahí les vamos a mandar el libro y les vamos a mandar esta presentación, ¿verdad? De la primera clase. Y cualquier tarea también se la vamos a estar enviando ahí a ese chat. Otra pregunta. ¿Las tareas cómo van a ser enviadas? ¿WhatsApp o correo? Sí, por WhatsApp. No, no tengo problema que ustedes lo escriban en una hoja y le tomen la foto y me la envíen. No hay problema. Solo le ponen su nombre y listo. Eh, lo pueden enviar de forma privada o lo pueden enviar al grupo. También no hay problema ahora. Si quieren hacerlo en computadora, está bien. Para algunos es más práctico enviarlo por computadora. Listo, no tengo problema ahora. Pero si alguien lo quiere escribir y le gusta más escribir en la hoja y el papel y todo, está bien. Hágalo de esa forma y es válido, no hay problema. Otra pregunta. Gracias, hermano pastor, por la aclaración. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que es importante la Biblia? Alguien que nos quiera compartir ahí. ¿Por qué creen ustedes que es importante la Biblia? Pastor Saúl. Sí, hermanos, bendiciones a todos nuevamente. Bueno, la Biblia, la importancia radica básicamente en que es la palabra de Dios. Entonces, es la revelación de Dios para nosotros y es nuestra, como iglesia, en nuestro caso como iglesia bautista, es nuestra guía de práctica y de fe y al ser la palabra de Dios es autoridad, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, en ella encontramos dirección, ¿verdad? Para nuestras vidas en prácticamente todos los aspectos,
tanto nuestra vida personal, nuestra vida familiar y por supuesto la iglesia, el ministerio, cada una de las áreas. Básicamente a través de ella conocemos a Dios y su voluntad. Excelente. Muy bien, Pastor Saúl. Hermana Lidia y después hermano Armijo. Primero hermana Lidia. ¿Por qué cree usted que es importante la Biblia? Bueno, es importante porque nos hace más sabios, ¿verdad? Y también porque es una guía para nuestra vida, para tener una mejor relación con Dios. Una mejor relación con Dios, ¿verdad? Muy bien. Excelente, hermana. Gracias. Pastor Armijo, ¿por qué cree usted que es importante la Biblia? Además de lo que ya se ha dicho en esta noche, ¿verdad? También es cierto, y no es que también es cierto, sino que realmente es la única verdad absoluta. Así es la única verdad absoluta. Las otras posiciones o sugerencias y todo son algunos, ¿verdad? Son subjetivos, depende de la verdad de cada persona, pero la Biblia es verdad y para todo, ¿verdad? Hermano Alexis. Sí, es importante porque a través de ella Dios se dio a conocer al hombre y pues a través de ella nosotros conocemos la salvación en Cristo Jesús. Amén, amén, así es. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Y sí, ¿verdad? Y ampliando un poquito lo que mencionaba Pastor Saúl, ¿verdad? Es nuestra guía para todo, ¿verdad? Y yo encontré un versículo leyendo ahí en Proverbios 11, y digo, alguien que sea comerciante, digo yo, ¿se puede aplicar la Biblia para alguien que sea comerciante? Y sí, encontré uno, versículo, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, cualquier persona ahora que sea comerciante, tiene un versículo para él también, o sea, nos ayuda en toda área de nuestra vida. Entonces, es muy buena y es para nosotros. Hoy vamos entonces a ver lo que dice el material y verlas, ampliar esto ahora, porque es importante la Biblia. Entonces, vamos a solo repetir algunas de las conclusiones que usted también ya dieron, ¿verdad? Dice la Biblia, afirma, permiso, solo quiero ver. Ahora sí. La Biblia afirma que son las palabras propias de Dios, infinito y todopoderoso, levantándose a sí mismo, revelándose a sí mismo al hombre. Entonces, es la herramienta más importante para el pastor, para el misionero y para el plantador de iglesias. Tiene el poder, aquí está ahora, Hebreos 4:12 ahora, tiene el poder para penetrar los corazones y las almas de los perdidos. Entonces, por eso es importante la Biblia. Vamos a ver la siguiente. El Efesios 2:10, ¿verdad? La Biblia nos equipa para toda buena obra, para todo el ministerio. Vamos a ver la siguiente. Dice, es una norma o regla para medir y evaluar cada doctrina, práctica, tradición y libro. Salió el nuevo libro, salió el nuevo material de algún escritor famoso, algún pastor y todo. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber si está correcto o incorrecto? Con la Biblia, porque es la norma, es la regla, es el canon. Entonces, eso nos ayuda para mencionar, ¿verdad? Si algo es correcto o es incorrecto. Y lo que mencionaban mis hermanos, ¿verdad? La Biblia se mantiene firme como la verdad de Dios, la única verdad de Dios. Infalible también. Su enseñanza es correcta siempre,
fue correcta hace más de 2000 años, sigue siendo correcta hoy. Entonces, ¿pero qué sale? ¿Qué pasa con la Biblia cuando surgen estas modas de hoy, ¿verdad? Doctrina de género y todo lo demás? Bueno, la Biblia sigue siendo verdad, la Biblia sigue siendo la norma, la Biblia sigue siendo la enseñanza correcta siempre, sigue siendo la palabra de Dios y es viva, ¿verdad? Y eficaz. Entonces, no tenemos, ¿verdad? Que tener temor, ¿verdad? Ni nada, sino que seguir, ¿verdad? Con la Biblia. Hay profecías y las profecías que salen en la Biblia siempre se cumplen. Las palabras de Dios también, como mencionaba el hermano Alex, ¿verdad? Nos ayudan a ganar a los perdidos. Nos ayuda, la Biblia nos ayuda a resistir al diablo, ¿verdad? Y es indispensable para nuestra vida cristiana y ministerio. Por eso es importante la Biblia. Entonces, concluimos esto. Debemos acercarnos con cuidado a la palabra de Dios. Y no solamente con cuidado, sino que usarla bien. Usarla bien. Y aquí hay muchas personas, ¿verdad?, que lastimosamente se acercan a la Biblia, pero muchos dicen, lo que la Biblia quiere decir es esto. Y cuando le digo, cuando he impartido esta clase anteriormente, les digo, hay una persona que dice que todo lo sabe, que todo lo de la Biblia lo sabe. Si no, vaya a visitarlo a su mega iglesia y vaya, escuchen sus programas y escucha, ¿verdad? Que hacen una llamada por teléfono y él sabe la respuesta. Hacen una llamada por lo que sea y él sabe la respuesta. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque debemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Con cuidado, sabiendo que es la palabra de Dios, pero no podemos decir nosotros que tenemos todas las respuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a caer en un error de poder llegar a malinterpretar lo que la Biblia dice si no tenemos un buen uso o unas buenas herramientas, ¿verdad? Entonces, vamos a este versículo, menciona esto, ¿verdad? Que vamos a repetir esta parte, 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, ¿verdad? Estamos hablando de esta palabra usar, significa, bueno, ahí está en el griego, 37:10, ortomoteo, que significa trazar bien la enseñanza. Hacer como, no sé si cuántos conocen en el campo, ¿verdad? Que tiraban una línea recta en el arado y por ahí sembraban. Entonces, otra de las aplicaciones es tirar una línea recta, ¿verdad? Correcta, y trazar bien, unir dos puntos y trazar bien. Otra de las aplicaciones es esta, pero ambos, dividir era otra de las aplicaciones, pero una de las, todas esas tres aplicaciones nos llevan a esto, trazar bien la enseñanza de las Escrituras de una manera precisa. Que lo que yo lea de la Biblia es el propósito por el cual Dios quería que ese versículo quedara escrito. No inventar, ¿verdad? Este versículo trata de esto y este versículo trata de lo otro. Y no inventar, sino que literalmente, ¿verdad? Trazar bien, este versículo se refiere a esto. Dios quiere darnos a entender esto. Dios quiere enseñarnos esto. Entonces, esa es nuestra meta, ¿verdad? Usar bien la palabra de verdad. Hay dos métodos en la Biblia, bueno, no en la Biblia, sino que para estudiar la Biblia, nosotros podemos hacer uso de estos dos métodos. Como cristianos, muchas veces hemos usado estos dos métodos, aunque no los hemos estudiado. El método deductivo y el método inductivo. El método deductivo y el método inductivo. ¿A qué se refieren estos dos métodos? Bueno, vamos a explicarlo aquí de esta forma, ¿verdad? Como la palabra deducción sale de ahí, ¿verdad? Deductivo. Y el otro, inducción.
Entonces, vamos a explicar ahí cada uno. Dice, deducción o inducción son dos tipos de lógica o razonamiento. Son dos métodos diferentes, pero ambos tienen que ver con la parte general y ambos tienen que ver con la parte específica. Solo que son opuestos. Son opuestos. Ambos quieren llegar a una conclusión, pero la forma o la manera es opuesta. ¿Cómo así? Bueno, alguien va a llegar a una conclusión deduciendo algo. Ejemplo, en Honduras, alguien puede poner un ejemplo ahora. En Honduras, el verano es en tal fecha. Junio, marzo, abril, mayo, junio, por ahí. Pero, ¿qué tal que uno de esos días entonces uno puede suponer, ¿verdad? Si el verano es en tal fecha, entonces tal día no va a llover. Yo estoy deduciendo, o por experiencia estoy diciendo que algo puede suceder. Partiendo de una verdad, algo puede suceder. Pero puede que pueda fallar. Entonces, ahí es donde hay un problema con la parte de esa deducción. Entonces, vamos a ampliar un poquito más esto, no se preocupen. Como mencioné, todos los cristianos hemos utilizado uno de estos dos métodos. Así que ahora nuestro desafío es poder, ¿verdad?, analizar cuál es el método que yo estoy utilizando para estudiar la Biblia y ver, ¿verdad?, cómo ese método afecta mi conclusión o mi estudio también, ¿verdad? Vamos a ampliar entonces cada uno de estos métodos. Primero, el método deductivo. Es, como la palabra lo dice, es por deducción, ¿verdad? Es una destreza muy valiosa a analizar, ¿verdad? O no analizar, sino que por experiencia creo que tal cosa es de esta forma. Pero es un método inferior para estudiar la Biblia. Es algo, si alguien, no sé si alguien ha visto ahora, que hay gente que sabe leer a las personas y dice, usted se dedica a esto, por esto y esto y esto. Y lo hace por pura deducción, ¿verdad? Entonces es una destreza muy buena, pero para estudiar la Biblia no es la más indicada. Va de lo general a lo específico. Agarra una verdad, como dice ahí la otra parte, comienza con una premisa, con una frase que es aceptada, pero luego va tomando otras conclusiones, otras deducciones, o inventos o demás y conclusiones así para llegar a algo final. Ejemplo, bueno, aquí yo puse dos ejemplos en la Biblia de la parte de deducción, ¿verdad? Primero, vamos a ver la parte esta con respecto a la Biblia. Es importante comprender lo que Dios está diciendo en vez de imponer nuestro entendimiento. ¿A qué se refiere tal versículo, hermano? Yo creo que se refiere a esto. Ya cuando una persona dice, yo creo, entonces está poniendo su propia deducción, su propio entendimiento, su propia experiencia, que puede ser bueno, pero puede que no aplique tal vez para ese momento, ¿verdad? Como dice aquí la segunda parte, recurrir a nuestro propio entendimiento es un último recurso. No, fíjate, hermano, que yo creo que esto sí se refiere a esto. Pero, ejemplo, ¿verdad? 10 de 11 veces la levadura se refiere en la Biblia al pecado. Pero justo en Mateo 13:33 no se refiere a pecado, sino se refiere a el reino de Dios. Entonces no puedo yo tomar una conclusión general ahí de eso. Otra frase que se utiliza en 1 Samuel 24:3 es el hecho de cubrir los pies. No sé si alguien de los que están aquí sabe a qué se refiere esa frase de cubrir los pies. O mejor dicho, ¿alguien no sabe?
Imagínense que le hagan esa pregunta, hermano, ¿a qué se refiere eso de cubrir los pies? Hacer la necesidad. Correcto. Y uno puede decir, no, era un ritual que usaban las personas. No, pero era eso, ¿verdad? Era hacer sus necesidades. Entonces uno por experiencia puede decir, o puede inventar uno y decir, no, eso era algo que hacían las personas. No, es simplemente hacer sus necesidades, ¿verdad? La Biblia menciona también otra palabra que yo tengo que tener cuidado, ¿verdad? Cuando dice, Adán conoció a su esposa, a su mujer Eva. La palabra conocer no significa de hola, mucho gusto, sino que significa tener una intimidad, ¿verdad? De esposo con esposa. Entonces, allí es donde nuestra propia deducción nos puede fallar. Y por eso no se aplica este método al estudio de la Biblia, porque es muy superficial a la parte de profundizar. Yo me acuerdo que habían unas bromas que le decían a los muchachos, ¿verdad? Que le decían a los miembros nuevos de la iglesia, de jóvenes, del grupo de jóvenes, le decían, hey, mira que tal persona tiene un grupo de eunucos, ¿te gustaría ser parte del grupo de eunucos? Entonces alguien decía, sí, está bueno porque hacen bromas y hacen chistes y todo, pero la persona ni sabía que era un eunuco y era una palabra nueva para ellos, ¿verdad? Pero eran personas que servían a la reina, entonces no tenían su miembro, entonces de esa forma así protegían a la reina, ¿verdad? Pero son palabras que tal vez no se usan tan fácil, entonces uno puede caer en el error al usar solo la deducción, ¿verdad? Deducción para este método. Entonces, esos son unos pocos ejemplos, pero vamos a ver ahora la parte del contraste. ¿A qué se refiere el método deductivo? Bueno, seguimos con el método deductivo. Entendimiento preconcebido. Los maestros bíblicos a menudo saben lo que quieren decir de antemano. Este es un grave problema en nuestro mundo actual, ¿verdad? Porque la gente ya sabe que va a predicar de tal tema, entonces, ¿qué es lo que hace? Agarran 2, 3 versículos, porque yo ya sé de qué voy a predicar, entonces, voy a hablar todo y voy a usar 2 versículos, y ahí listo. Entonces, ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque estamos solamente sacando pedazos de la Biblia para construir, ¿verdad?, mi propia doctrina. Entonces, ese es un cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor y lo más fácil? Bueno, aplicar, ¿verdad? Aplicar el método inductivo. Lastimosamente, ¿verdad? Estos maestros que enseñan de sus propias de lo que ellos deducen de la Biblia o su propia experiencia, usan la Biblia solamente para apoyar su mensaje. Yo quiero hacer esto, listo, voy a usar este versículo. O, lastimosamente, ahora algunos dicen, ¿qué versículo habla de tal cosa? Es que me toca predicar, entonces quiero hablar de tal cosa. Y no es al revés, ¿verdad? No dejamos que Dios nos hable y que nos diga, ¿verdad? ¿Qué es lo qué es lo que Él nos quiere enseñar? O qué es lo que Él quiere que nosotros hablemos. Ya vimos el método deductivo, deducción, propia experiencia, propio razonamiento, dejamos a Dios de lado y solo utilizamos algunas pildoritas, algunos versículos para tener nuestra propia doctrina. Ahora vamos a ver el método inductivo, ¿a qué se refiere? Examina las particularidades de una situación y luego intenta formar un principio general de ellos. Aquí ya va una gran diferencia. Examina todo, ¿verdad? Y después forma un principio general, ¿verdad?
este es otro punto diferente, ¿verdad? Uno trata de aprender. En el método deductivo, en el anterior, la gente ya sabía. En este, nosotros venimos a aprender. Nosotros agarramos la Biblia, le aplicamos el método inductivo y allí aprendemos. Y examinamos los hechos. O sea, todo lo que sucede lo estamos examinando. Todo lo que menciona allí, todo lo que menciona el pasaje, lo vamos a examinar. Y después vamos a sacar un énfasis en los detalles específicos. Así como agarrar un versículo y ver, ¿verdad? Ver los verbos, ver a qué se refiere la palabra, ver a construir y todo. Y ahí, aquí está esto. A esto se refiere, ¿verdad? Entonces, eso solo se hace por medio del método inductivo. Ampliando un poquito más, ¿verdad? En la parte bíblica. Llegamos a las escrituras como estudiantes. Dios, enséñame. Dios, muchas veces has leído este pasaje, pero ¿qué es lo que tú tenías en mente cuando escribiste este pasaje? Entonces ahí nosotros queremos aprender. Queremos reconocer que Dios sabe todas las respuestas y no nosotros. Y el propósito es ganar entendimiento, aprender de verdad. Y hay una comparación, ¿verdad? El método deductivo es un sermón rápido, un pensamiento, un devocional, algo así, algo rapidito. Si pudiéramos compararlo, sería como una comida rápida, ¿verdad? Algo que dos, tres cosas y ya está. Ya está preparado, ya está hecho, pero no me va a sustentar, no tiene todos los ingredientes que me van a dar la fuerza o me van a mantener o me van a tener con salud. En cambio, el método inductivo dirige a un crecimiento espiritual. El método inductivo me va a llevar a crecer, me va a alimentar como una comida, ¿verdad? Grande que incluye todas las verduras, carnes, proteínas, carbohidratos y todo, ¿verdad? Algo todo bien completo. Entonces, esa es una diferencia. Cuando nosotros recibíamos esta clase y cuando nosotros la compartíamos ahí, decíamos eso, ¿verdad? Que muchas veces nosotros agarramos los pensamientos de otra persona, porque agarramos la Biblia de X autor. Y vamos a decir, con este versículo, el escritor dice esto. Entonces, ya entendí. Y voy a predicar. Muchas veces, ¿verdad? Agarramos comida que otra persona ya comió y ahora la agarramos nosotros y se la queremos dar a otras personas, ¿verdad? Queremos, o para personalmente, o para el alimento personal, ¿verdad? También agarramos lo que otra persona ya procesó, ya dirigió y solo nosotros lo queremos también que nos haga el mismo efecto y no es así, ¿verdad? Es mejor sacar nuestro propio alimento, ¿verdad? ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más complejo? Sí. Pero vale la pena. Vale la pena. Alguien me decía, ¿verdad? Porque en un momento una persona de un instituto bíblico, no vamos a poner nombres ni dar detalles, ¿verdad? Llegó porque estaban en la clase de homilética. Estaban en la clase de homilética y homilética avanzada, pongámosle así como ejemplo. Que les toca predicar, a los alumnos les toca predicar y están predicando y todo eso, ¿verdad? Y justo llegó un maestro de la Biblia ahí. Y entonces se puso a escuchar las predicaciones. Y resultó que un muchacho estaba predicando y predicó 3 puntos, conclusión y todo, ¿verdad? Así. Y listo. Y después la persona esta, maestra de la Biblia, se le acercó y le dijo, hey, ¿cuánto tiempo invertiste para esa predicación? Con los 3 puntos, la introducción, conclusión y todo. ¿Cuánto tiempo invertiste? No, invertí como 5 horas. Mira, qué bueno. A mí me tomó 3 semanas llegar a escribir ese bosquejo que vos llegaste en 5 horas. Él lo había copiado, ¿verdad?
Cuidado, cuidado ahí cuando nosotros predicamos, ¿verdad? Y nos hacemos pasar por los grandes maestros cuando fue otra persona, ¿verdad? Agarramos el sermón de otra persona y nosotros lo copiamos y lo decimos como nuestro. Es mejor, ¿verdad? Decir, no, tal persona dijo tal cosa y poner ahí, ¿verdad? Las comillas y todo. Y de esa forma nosotros saber, ¿verdad? Que nos estamos alimentando bien y que estamos alimentando bien también a otras personas con las cuales Dios nos pone a nuestro cargo, ¿verdad? Continuamos con el método inductivo. El método inductivo se divide en 3 partes. La observación, la interpretación y la aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Cada uno de estos 3 partes tiene su procedimiento y tiene su explicación. Entonces vamos a ver. La observación, ¿de qué? De los hechos en el contexto bíblico. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Quién estaba allí? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Entonces, observar todas esas cosas, todo eso que menciona el pasaje, ver el contexto, ver todo lo que se menciona allí, esa es la parte de la observación. ¿Es un proceso bastante largo? Sí, es un proceso. Es la parte central del estudio, ¿verdad? Del método inductivo es la observación. Hacerle preguntas al texto. Hacerle preguntas al texto. Y sacar todos los hechos. Tener toda la información posible, ¿verdad? De diccionarios, de mapas, de todo, ¿verdad? Sacar ahí de otras versiones de la Biblia, otras traducciones, sacar toda la observación, toda la mayor cantidad de información posible. Esa es la observación. Segundo, la interpretación, que es cómo encontrar el principio bíblico que ese pasaje está enseñando. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que entender que Jesús lo dijo, o Dios lo dijo, o la persona del profeta lo dijo, en un contexto diferente. Pero la idea es buscar la aplicación, buscar el principio, perdón, no aplicación, buscar el principio bíblico que era para esas personas y ponerlo para nosotros en una situación similar. Entonces, esa es la interpretación. Encontrar el principio bíblico que fue para ellos y el principio bíblico que sería para nosotros en una situación similar. Esa es la interpretación. La aplicación, que sería la tercera parte del método inductivo, es poder el principio o la interpretación, el principio bíblico, poder aplicarlo a nuestra vida, poder ponerlo así, ¿verdad? Decir, hermano, esto es lo que usted tiene que hacer. Esa es la forma en que usted lo puede aplicar este pasaje y darlo así, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Decir, haga esto, hermano, haga esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso. Ahí. Entonces, esas son las 3 partes. Observación, que son los hechos, la interpretación, que es encontrar el principio bíblico, y la aplicación, que es lo que Dios quiere que yo haga en esa situación. Entonces, aquí vamos a ponerlo con una pregunta. La observación es ¿qué dice el texto? Observación es ¿qué dice el texto? Segunda, interpretación es ¿qué significa el texto? No solamente qué es lo que dice, sino qué es lo que significa. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios lo dejó? Y la 3, que sería la aplicación, es ¿para qué lo dejó? O sea, ¿qué debo hacer con ese principio bíblico? ¿Qué debo hacer con esa interpretación? ¿Qué debo hacer, verdad, con esa observación? Entonces, allí encerramos las 3 preguntas, las 3 partes del método inductivo. Observación, ¿qué dice el texto? Interpretación, ¿qué significa el texto? Y aplicación, ¿qué es lo que debo hacer?
como la propia palabra lo dice, cómo lo puedo aplicar a mi vida. Entonces, poniéndolo este es el proceso. Primero observo, le hago las preguntas al texto, qué dice el texto, miro los hechos. Después, interpreto qué significa, cuál es el principio bíblico. Después es la aplicación. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el desafío final que tengo que agarrar con la aplicación? ¿Cuál es el problema? Bueno, que muchas veces nosotros agarramos un pasaje, Salmo 23. Ya me lo sé. Yo a mi pastor nada me faltará. Y me voy directamente a la aplicación. Usted, hermano, tiene que hacer esto. Jehová tiene que ser su pastor. Y me fui a la aplicación directamente. Usted tiene que dejar que Jehová lo pastoree. Pero no hice la observación. No hice las preguntas al texto de ¿qué significa pastorear? ¿Por qué Jehová es el pastor? ¿Por qué las personas tienen que ser pastoreadas? Entonces, ahí es qué es lo que dice el texto. ¿A quién tiene que pastorear? ¿Quién es el que pastorea? Y después es el principio bíblico, ¿verdad?, que nos enseña ese versículo. ¿Qué significa pastorear? ¿Por qué Dios me tiene que pastorear? Y agarrar el principio. Y después, hasta después, tengo que buscar la aplicación. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros invertimos este procedimiento y leemos el versículo, eso significa tal cosa. Entonces, cuando literalmente lo sacamos así, nos vamos directamente a la aplicación o utilizamos el método deductivo. Por deducción creo que el pasaje se refiere a esto. Y no dejamos, ¿verdad?, que la Biblia nos enseñe. No dejamos que sea Dios. No invertimos el tiempo, ¿verdad? Una persona, no sé si es Josh McDowell o alguien así, decía, ¿verdad?, que para poder predicar media hora en el sermón del domingo o en un grupo de crecimiento, hay que invertir 8 horas de estudio bíblico. No, perdón, perdí el nombre de la persona que lo dijo ahora. Pero para 30 minutos, invertir 8 horas de estudio. Y uno se queda, no puedo, porque tengo otras responsabilidades. No puedo porque tengo que hacer otras cosas. Pero al utilizar el método inductivo, me voy a dar cuenta que 8 horas es poco tiempo. Y a veces, ¿verdad?, como maestro de escuela dominical, yo digo, no, hombre, si ya es sábado y me falta enseñar para prepararme para el domingo y no voy a abarcar las 8 horas. Bueno, es un procedimiento y que tengo que hacerlo, ¿verdad?, con tiempo, no apurar los pasos, sino que hacerlo con tiempo. Hablando con alguien le decía ahora, esa es la forma ideal de estudiar la Biblia. Observar qué dice el texto, ver los hechos. La forma ideal después es interpretar qué significa al principio. La forma ideal de estudiar el texto es buscar la aplicación, qué debo hacer y buscar la tarea. Esa es la forma ideal. Pero nosotros apuramos, ¿verdad?, el procedimiento. Observamos y directamente la aplicación. O nos saltamos uno de ellos. Directamente qué significa y la aplicación. O directamente la aplicación. Entonces, pero la forma ideal para estudiar la Biblia es hacer el procedimiento correcto de este método. Y hay una relación entre cada uno de los pasos del método. Por eso, el orden también. Vamos a ampliar cada uno de estos pasos, ¿verdad?, primero. Pero la próxima semana vamos a hacer observación. Toda la clase va a ser sobre la observación. Y juntos, vamos a entrar en el tema. Vamos a hacer la observación de un texto. Solo la observación. Vamos a agarrar un pasaje de la Biblia y le vamos a hacer las preguntas al texto. Y vamos a hacer el método de la observación. Pero con la observación, ¿a qué se refiere? Es el primer paso y el más importante. Observamos el texto, vemos cada detalle y anotamos las observaciones. Cuando hacemos esto,
creo que yo les dejo una tarea. Podemos dejarlo ahí. ¿Cuántas observaciones podemos encontrar en Génesis 1:1? Observaciones. No que ustedes van, no, solo es mirar el texto, leer el texto y sacar las observaciones. ¿Cuántas observaciones yo puedo encontrar en Génesis 1:1? Ahí lo vamos a repetir y lo voy a mandar ahí después. A ver cuántas observaciones, o quién puede encontrar más observaciones de Génesis 1:1. La vamos a ver después. Con la observación nos enfocamos en la Biblia con preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, el cómo, el quién, etcétera, ¿verdad? Solo en la Biblia. Como sugerencia, ¿verdad? El material nos dice, dejemos ahorita las Biblias que tienen comentarios. Dejemos ahorita los comentarios mismos de la Biblia. Dejémoslos a un ladito y agarremos una Biblia que no tenga ningún comentario. Y ahí, ¿verdad? Empecemos a observar. Empecemos a hacerle estas preguntas, ¿verdad? Examinamos el contexto del versículo. Esto se lo dijo Jesús a tales personas. Y fue después de hacer tal milagro. Y fue después que con los discípulos estaba hablando de este tema. Allí, ¿verdad? Estamos viendo el contexto del párrafo, del capítulo y el contexto del libro, ¿verdad? Mateo. Pero Mateo lo escribió Jesús a los judíos. Entonces por eso se menciona esto. Ahí ya voy viendo todo el panorama, haciéndole las preguntas al texto, y eso es la parte de observación, ¿verdad? Pero es que si se encuentra en Juan este versículo, es porque Dios quería que todas las personas conocieran de este versículo. Entonces, por eso lo dejó en el libro de Juan. Es para todas las personas. Entonces, ahí vamos aplicando la parte de observación, ¿verdad? Haciéndole las preguntas al texto. Ahora, interpretación. Perdón que voy corriendo rápido. Ya vamos a dejar tiempo para preguntas o para hacer un repaso, ¿verdad? Interpretación es qué significa el texto. Determinar la intención que el pasaje tenía para su audiencia en general. Hay un versículo que menciona, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ese versículo dice toda. Vamos a ver, es Hebreo. Segunda de Timoteo 3:16, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, pero un pasaje de Números, ¿usted cree que lo puede interpretar también? La Biblia dice, toda la escritura es útil. Entonces, hay un propósito por el cual Dios permitió que el libro de Números quedara en la Biblia. Entonces, eso es lo que queremos buscar con el método inductivo. Sacar el principio bíblico para ellos, para los judíos en aquel momento, y también sacar el principio bíblico que es general para todas las personas. Lo que dice el número 2. Formular el mensaje del pasaje como un principio bíblico para situaciones similares, para cualquier persona, para cualquier individuo en cualquier tiempo. Un principio bíblico que va a ser útil. Aquí se requiere un pensamiento con oración y guía del Espíritu Santo. Aquí debo comparar, ¿verdad? Entonces, ¿es fácil? No, no es fácil. Tengo que orar. Normalmente pedimos que cuando hacemos la parte de observación, leer el texto mínimo 3 o 5 veces. Leer el mismo pasaje, leer el mismo versículo, leer el contexto.
si quieren hasta leer el libro, ¿verdad? Alguien me decía, ¿verdad? No, para predicar de tal libro, de tal versículo, tengo que leer todo el libro para ver a qué se refiere todo el libro. Y ese es el contexto del libro. Y eso me ayuda, ¿verdad? Pero para interpretar, yo tengo que también tener, ¿verdad?, la guía del Espíritu Santo para ver cuál es el principio bíblico que sale de ese pasaje. ¿Es difícil? Sí. Porque muchas veces nosotros queremos sacar nuestras conclusiones, ¿verdad? Y ahí utilizamos el otro método. Pero no, ¿verdad? Dejar el Espíritu Santo que Él me guíe. Tenerlo en la mente, pensarlo, analizarlo. Y el Espíritu Santo me va a guiar, ¿verdad? A ver. Entonces, esta es la forma ideal, ¿verdad?, de estudiar la Biblia, como les mencioné, ¿verdad? Ahora, la aplicación es ¿qué debo hacer? No solo hacerle las preguntas al texto, que dice el texto, no solamente es la interpretación, qué significa, sino es ahora qué hago, como le mencionaron a Pedro, ¿verdad? Después del sermón que había dado él cuando estaba enfrente del templo, después de Jesús haber muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Le dijeron a Pedro, ¿verdad? Y Pedro les dijo, ¿verdad?, exactamente qué es lo que debían hacer. Entonces, esa es la etapa final. No dejar todo en el aire, así como información o como mera conocimiento general, sino que traerlo a una aplicación. Alguien me decía, no, lo ideal es de tal pasaje una aplicación. Y yo, no, hombre, si uno saca a veces hasta 3 aplicaciones. Dice, no, es que a veces las personas se olvidan. Entonces, lo ideal es una sola aplicación de ese pasaje, para que la persona se acuerde de, esto tengo que hacer. Es difícil, porque no, cada uno de nosotros, imagínense si una persona está acostumbrada a hacer 3 puntos, de cada punto puede sacar una aplicación y listo, ¿verdad? No tiene problema. Pero llevarlo todo y concluirlo todo en una aplicación es un desafío, ¿verdad? Y aquí dice el material, tomamos los resultados de la interpretación y decidimos cómo el principio se puede aplicar a nuestra situación. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? No está desligado, no, está ligado. Tomamos primero toda la primera parte, observación. Tomamos toda la segunda parte, interpretación. Y ahora decimos, este principio bíblico se puede aplicar de esta forma. A mí, a otras personas se puede aplicar de esta forma. Y aquí el cuidado es si aplica a esa persona o no, ¿verdad? Yo tenía, alguien hacía chiste, ¿verdad? Que agarraba a una persona y le preguntaba, ¿y de qué va a predicar hoy? Y agarraba así. De aquí, de esto voy a predicar. Y así, ¿verdad? Hacían chistes. Entonces, agarré ¿y qué va a predicar hoy? Y le dijo, ¿verdad? Y fue y se ahorcó. No, ese no, ¿verdad? Otro versículo. Ve tú y haz lo mismo. Entonces, lastimosamente, ¿verdad? No hay personas que agarran la Biblia así, ¿verdad? Como que fuera algo separado y no dedican el tiempo, ¿verdad?, a poder decir, es un global, es la palabra de Dios, es importante y debo tener cuidado de acercarme a ella y trazar bien, ¿verdad?, hacer correcto uso de la Biblia y determinar si aplica para mí o no aplica para mí. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros agarramos promesas del Antiguo Testamento y no, es que Dios dijo que me va a ayudar y me va a dar la tierra. Y tal vez no aplica para nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice entonces 2 Timoteo 3:16? ¿Es útil? Sí, la Biblia es útil y por eso yo debo de encontrar cuál es el principio bíblico y poder aplicarlo, ¿verdad? Y poder aplicarlo.
Perdón, yo sé que no les había dado tiempo de preguntas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. O si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, hermano pastor Saúl. Sí, hermano, realmente es muy interesante. Y, y yo quería hacer un comentario básicamente sobre cómo lo que hablábamos del método deductivo, lo que usted hablaba del método deductivo, cómo podemos tener ideas preconcebidas. Lamentablemente, muchas de las ideas preconcebidas vienen de la cultura popular en cuanto a la Biblia. Entonces, que la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Al que madruga, Dios le ayuda. Y esa cultura popular, hermano, con esa vienen los hermanos del mundo a la iglesia, así, con esa cultura, con esas ideas preconcebidas, entran a la iglesia. Y hermanos, a veces pensamos que porque un hermano ya tiene 5 o 10 años de estar en la iglesia, ya domina la palabra, ¿verdad? Y no es así. La verdad que tenemos que profundizar en el tema del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, el año pasado, hermano, la iglesia trabajamos también con grupos de crecimiento. Y, y a veces, pues, llego para ver cómo están los grupos y los visito. Y en una de las visitas me correspondió más bien poder compartirles a ellos un tiempo de estudio. Y de repente, no sé por qué, en algún momento hablamos sobre el pecado, ¿verdad? De cómo se introdujo el pecado. Entonces, llegamos a la pregunta de que la cuestión es que una hermana de varios años ahí en la iglesia dijo que la fruta era una manzana, ¿verdad? Que la fruta era una manzana. Entonces yo le digo, hermana, no era una manzana. Pero ella me dice, sí, pastor, me dice, pero sorprendida de que no era una manzana, ¿verdad? Hermana, le digo yo, no, léalo, mire, léalo y después hablamos, porque ella estaba, hermano, plenamente convencida que el fruto del árbol era una manzana. Entonces, son esas ideas que la gente tiene, básicamente, y que no sé cuántas veces hemos predicado el texto y lo hemos estudiado y lo hemos visto, pero a veces el tema de no poner como hablábamos en el método inductivo, no poner énfasis en los detalles, por ejemplo, ¿verdad? A veces nos hacen caer en ese error. Gracias, hermano. Bueno, gracias por su comentario. Y, y fíjense que nosotros teníamos un devocional con los niños para ahorita en fin de año y le decía la pregunta, ¿cómo se llamaban los 3 reyes magos? Bueno, y les decía ahora, bueno, ¿cuántos eran los reyes magos? Nosotros, como por tradición, decimos, eran 3. Y se llamaban así, hasta le damos nombre. Pero lo que dice el pastor Saúl es por tradición, ¿verdad? Que uno ya lo tiene arraigado y ya sabe, Melchor, Baltasar y Gaspar, ¿verdad? Y ya los tiene ahí, y era uno negrito y otro era así y todo, ya lo ubica todo. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia no menciona eso. Y lo que la Biblia menciona es cuando llegaron los reyes, los magos, no eran reyes, cuando llegaron los magos, no estaban los pastores ahí. Y uno se mira todo el pesebre y mira ahí en las cosas de Navidad. Están los magos, está el burrito, está la oveja y están los pastores y todo. Y la Biblia no dice eso, que estaban todos reunidos. Entonces, lastimosamente, ahora por no profundizar en el texto, nosotros nos adoptamos muchas cosas, ¿verdad? De la tradición. Hermano Ramón, quería compartir algo. Sí, pastor, bendiciones. Tengo una pregunta. La pregunta, pastor, es si se podría decir que la teología sistemática podría decirse que es un tipo de método deductivo.
Esa es la pregunta, pastor. Ujú. Sí, es que el tema de la teología sistemática es estudiar, ¿verdad? Toda la Biblia, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema? Entonces, agarra toda la Biblia. Entonces, eh, mientras usted estudie bien el texto, mientras usted estudie bien el pasaje, y no, el problema de varios predicadores es que sacan de contexto el pasaje. Están hablando, y les mencionara, ¿verdad? Yo me propuse, ¿verdad? Voy a escuchar a tal persona, a ver si es verdad que habla cualquier cosa. Y escuché 2 mensajes de él y dije yo, andaba perdido, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? ¿Cuál es su contexto y todo? No sé qué teología utilizará, pero digo yo, a otras personas le dicen, es un falso maestro, ¿verdad? Y el cuidado es poder dedicar nosotros el tiempo para estudiar la Biblia. Y hay muy buenos comentarios, hay muy buenos comentaristas y todo que me van a ampliar a mí, ¿sí? Pero el problema es si yo, ¿verdad? Solo me baso en lo que esas personas dicen y no saco lo que el texto me dice para mí, el estudio, no dedicarme al estudio. Entonces, son herramientas, son materiales muy buenos, sí. Lo que yo tengo que ver es como desconectarme un poco de eso y dedicarme, ¿verdad? Agarrar la Biblia y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Porque ahí yo utilizo mucho la de Ryrie, ¿verdad? La teología básica de Ryrie, y está resumido todo, está muy bonito, muy fácil, muy práctico, y yo, qué bueno, ¿verdad? Pero ya cuando me toca preparar un material a mí, bueno, igual agarro la Biblia de cero y ahí, ¿verdad? Vamos. Ahora me han gustado ahora unas palabras ahí que salen en griego y dando los ejemplos y todo, pero la idea mejor es enfocarse cada uno, ¿verdad? En buscar su propio alimento, buscar su propia, eh, aplicar un método y no irnos, como mencionó el pastor, ¿verdad? No irnos por nuestra propia interpretación o nuestra propia deducción, sino que agarrar la Biblia así de cero, ¿verdad? Pero gracias hermano Ramón. No sé si contesté bien su pregunta, pero ahí la podemos ampliar más en la siguiente clase. Bueno, hay una pirámide. Bueno, perdón, hay 2 pirámides. Y las 2 pirámides es el mal uso o la forma incorrecta en el proceso de estudiar la Biblia. El enfoque común es observar y observar de forma superficial. O sea, leer el versículo, significa esto. Ahí busco la interpretación, pero esa es una interpretación que yo ya tengo en mi mente. Entonces le doy una aplicación. Eso significa esto. ¿Cuál es el problema con esta pirámide? Que tiene la base muy delgada y mi doctrina, todo lo que hice yo en mi estudio, se puede caer. ¿Cuál es el enfoque correcto? Que si yo hago una buena base, una buena observación, una correcta pregunta al texto, y investigo y me dedico al tiempo de la observación, mi interpretación va a ser correcta, va a ser cuidadosa, y yo voy a tener una aplicación válida. Entonces, de esa forma, toda mi base me va a soportar mi interpretación, me va a soportar mi aplicación. ¿Por qué? Porque yo hice un correcto estudio del texto, una observación correcta, un enfoque correcto. Si apresuramos el proceso del método inductivo al tener una pobre preparación, el resultado es una predicación débil y una enseñanza con un fundamento inestable. Yo la vez pasada escuché una predicación, ¿verdad? de alguien que dijo que cuando a Jesús
cuando acababan de bautizar a Jesús. Y alguien dijo, ese que la voz que escuchó Jesús, solo Jesús la escuchó, cuando después del bautismo, solo Jesús la escuchó. Y entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que hay un versículo en otro de los evangelios que dice que Juan escuchó también la voz. Entonces, ahí es una situación cuando usted va a enseñar de los evangelios, tiene que buscar en los 4 evangelios a ver si el otro de los evangelios vio el mismo acontecimiento de otro ángulo diferente. Creo que es en esta clase o más adelante cuando hacemos la observación es que hay preguntas de la Biblia que son difíciles de responder. Ejemplo, ¿verdad? Hay un pasaje que dice la Biblia que sanó a un ciego, pero cuando iba entrando a Jericó. En otro pasaje, en otro libro, dice que sanó a 2 ciegos y cuando iba saliendo de Jericó. Entonces, los estudiosos dicen que se refiere al mismo acontecimiento. Pero ¿cómo puedo interpretar que en un libro dice que solo era un ciego y que iba saliendo de Jericó, y en el otro libro dice que eran 2 ciegos y que iba entrando a Jericó? Entonces ahí ya se me cae mi teología, ya no está mala la Biblia, pues entonces ya no puedo hacer nada. No, aquí va la observación. Que en el tiempo bíblico que fue escrito, no sé si algunos conocen la parte de Lima, que está Lima Vieja y Lima Nueva. Entonces, en aquel momento también existía esa parte con respecto a Jericó. Había Jericó el Viejo y Jericó el Nuevo. Y la otra forma de interpretar, o sea, de hacer la correcta observación del texto, dice que si habían 2 ciegos en un libro, obviamente también había uno. Y el escritor bíblico solo se refirió a uno de los ciegos y en el otro escritor se refirió a 2 de los ciegos. Entonces, ¿hay problema en eso? No, solo ¿qué es lo que tengo que hacer entonces yo? Una correcta observación, una correcta recolección de los datos, una correcta investigación, y de ahí, de esa forma, no voy a fallar. Ahí vamos a ver más adelante esos pasajes. Yo andaba buscando ahora. El material creo que menciona el hecho de un ejemplo, ¿verdad? de este proceso con una casa, que el fundamento es la observación. La construcción y las paredes y todo es el hecho de la interpretación. Y la aplicación es cuando las personas se mudan ya a la casa, ¿verdad? Es la forma aplicada. Otra de las formas de cómo entender el método inductivo es, bueno, en el proceso de sacar el oro. Primero la observación es agarrar todo y llevarlo, procesarlo, ¿verdad? Luego, la interpretación es llevarlo a una máquina y sacarle ahí todo lo ideal o lo correcto, lo puro, ¿verdad? Y ya la parte de la aplicación es cuando todo eso puro, yo le doy algo útil, le doy la utilidad, ahí la aplicación. Entonces, esa es otra forma, ¿verdad? de entender el método inductivo. Cómo pasa de una parte, agarrarlo todo, cómo pasa a la otra parte de purificarlo y sacarlo correcto, y después llegar a la aplicación, ¿verdad? Y darle utilidad al estudio. Vamos a terminar. Creo que terminamos antes, media hora antes. Bueno, vamos a dejar el tiempo después para poder hacer la base de datos, ¿verdad? Pero vamos a dejar con este pensamiento. El resultado de estudiar la palabra de Dios
utilizando el método inductivo, vale todo el esfuerzo requerido. El resultado de estudiar la palabra de Dios utilizando el método inductivo vale todo el esfuerzo requerido. Vale la pena estudiar, vale la pena invertir todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque no es algo, una comida rápida que rapidito se va a digerir y ya la gente queda con hambre de nuevo, ¿no? Sino que es algo que va a nutrir, que va a dar crecimiento, y cuando yo lo exponga y lo presente a los hermanos, ellos van a disfrutar, ¿verdad?, de ese alimento. Y Dios, ¿verdad?, me va, a mí también, ¿verdad?, me va a cambiar y me va a hacer funcional, ¿verdad?, ponerlo de esa forma. Bueno, preguntas. ¿Preguntas o comentarios? Sí, hermana Lidia. Sí, nos va a proporcionar las diapositivas, pastor. Sí. Yo se lo voy a mandar. Solo ahorita pasamos a la parte de recolectar la base de datos, y ahí yo lo envío. Si es posible, hoy mismo hago el grupo y ya se lo envío ya para que ustedes vuelvan a leer y tener ahí el material también con ustedes. Sí, porque sentí que fue muy rápido. Sí, mire que yo pensé que no me iba a ajustar el tiempo y por eso iba rápido. Al final, gracias a Dios, quedamos con buen tiempo ahora, quedamos con buen tiempo. Son casi las 9, es hasta las 9:30 la clase, así que quedamos con buen tiempo. Ahora ya sé cómo medirme para la próxima, no correr tanto ahora. Otra pregunta, comentario. Una pregunta. En Sí. la clase, digamos, se va a desarrollar como el método inductivo o también se van a ver otros métodos sugeridos, no sé. Es la pregunta. Buen punto. Fíjese que sí, hay otros métodos de estudio de la Biblia, y voy a buscar el material, porque antes sí lo teníamos las copias, pero en el material que me mandaron a mí solo aparece el método inductivo. Pero le voy a buscar el otro material para que sea de consulta también. ¿Cuáles son los otros métodos que pueden surgir? Es el método biográfico, que es estudiar lo que dice la Biblia con respecto a una persona, pero al final va muy, muy de la par con el método inductivo, porque a la vida de esa persona yo le voy a sacar todos los hechos. Más bien es más, o sea, es más amplio. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar todo el contexto de esa persona, todo lo que dice la Biblia, si se menciona en el Nuevo Testamento, y ahí, ¿verdad?, después sacar el principio bíblico referido a esa persona y cómo poder sacar una aplicación también de la vida de esa persona. Pero ahí de una vida podemos sacar muchas etapas, ¿verdad? En el caso de Moisés, hay 3 etapas en la vida de Moisés bien marcadas. Entonces sale mejor hacer la división, pero tengo que estudiar cada una de las etapas por separado y sacar una aplicación de cada una, ¿verdad? Entonces sí es más completo. Otro de los métodos bíblicos es el temático. Entonces, ya para ver hacerle el método, tiene casi que ver lo mismo, ¿verdad? Es sacar el método inductivo, pero a cada tema. Entonces, esa es otra forma, otro método. Estudiar un libro de la Biblia. Entonces, hacer como un resumen de todo el libro. Entonces, hay que utilizar el mismo método inductivo, solo que de otra forma, ¿verdad? Complementarlo con otro. Entonces, pero como mencionaba la última diapositiva, vale la pena, porque de esa forma nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad?, toda la riqueza del texto, todo lo que Dios tenía en mente cuando dejó o guió a ese escritor, y nosotros sacarlo y aprovecharlo al máximo ahora eso. Entonces, pero sí, vamos a dejar ahí también los otros métodos complementarios, ¿verdad? Otra pregunta o comentario. Bueno,
antes de pasar a la recolección de la base de datos, miren esto. Aquí, hasta yo mismo, ¿verdad? Me voy mal. ¿Por qué? La próxima, hágase esta pregunta ahora. La próxima vez que estudie la Biblia, apunte cuánto tiempo pasa en la observación, la interpretación y la aplicación. A mí me toca predicar el domingo ahora, entonces, cuando estaba repasando esta parte, digo yo, tengo que dedicarle más tiempo a la observación, tengo que dedicarle tiempo a la interpretación y poder, ¿verdad?, concluir. Porque un mensaje que queda solamente en información es alimentar el cerebro, es alimentar la cabeza, hacerla más grande. Pero sin aplicación no voy, ¿verdad?, a lograr el objetivo de que la gente, que la palabra de Dios cambie a la persona, ¿verdad?, o llegue directamente. Entonces, esa es una cosa. La próxima vez que le toque dar una clase de escuela dominical, hágase la pregunta, ¿cuánto tiempo tomo en cada cosa? O si le piden dar una enseñanza en el grupo de crecimiento, bueno, ¿cuánto tiempo dedico a cada una de estas partes? La otra pregunta, ¿qué método estoy utilizando? ¿Estoy utilizando el deductivo? Agarro el versículo, y la vez pasada escuché a tal persona que dijo esto, listo, ya me voy. Todo cristiano ahora debe desarrollar y poder utilizar el método inductivo. ¿Por qué? Porque la idea es poder, ¿verdad?, nutrirse y nutrir también a otras personas que le van a escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿es lo ideal? Sí, es lo ideal. No es lo que sucede. Normalmente no es lo que sucede, ¿verdad? Por diferentes responsabilidades, por diferentes cosas, uno no puede tener un buen estudio, ¿verdad?, de la Biblia y no puede sacarle todo el provecho, ¿verdad? Y por eso, lastimosamente, como dijo el pastor Saúl, ¿verdad?, la gente va donde lo que dicen suena bonito. Sí, es que eso sí. Me acuerdo, ¿verdad?, que una persona en la radio decía, no, que hay que, con versículos bíblicos, ¿verdad?, decía que no, hay que orar por los muertos, dice. Y sacó, ¿verdad?, ahí varios versículos, obviamente fuera de contexto, ¿verdad? Y decía, y para sostener su argumento. Entonces, con la Biblia, nosotros decimos, no, es incorrecto eso. Otra vez, ¿verdad?, escuché otra que decía, que cuando Jacob iba huyendo y que llegó al desierto y que tuvo el sueño de la escalera que subían y bajaban ángeles, esa palabra escalera tiene una interpretación, un significado también de una escalera que es como en círculos, así que empieza pequeño, pero va dando así unas vueltas hacia arriba. Entonces, esa es una de los significados de esa palabra escalera también, ¿verdad? Pero esa persona utilizó eso para decir, Dios me está mostrando el ADN espiritual y que así como Jacob lo vio, yo también lo vi. Entonces ahí uno se queda como, ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿cómo se perdió tanto? Otra persona le escuché predicar que dijo, no, mire, yo tenía tal enfermedad y Dios me sanó. Y ahora yo tengo el don de sanidad. Y vengan acá enfrente todas las personas que quieran ser sanos. Así de fuerte, así de raro se escuchaba, ¿verdad? Y uno acostumbrado a otro tipo de enseñanza bíblica, y uno dice, ¿cómo la gente le puede hacer caso, verdad? ¿Cómo la gente le cree a esas personas, verdad? Porque utilizan la Biblia para su provecho, utilizan la Biblia para lograr, ya tienen un pensamiento ya en su mente y solo sacan los versículos de aquí, sacan un versículo de acá y fuera de contexto enseñan.
Entonces, este método nos va a ayudar a poder agarrar la Biblia, poder aplicar, poder sacarle toda la información, todos los hechos, poder agarrar, determinar cuál es el principio bíblico y poder aplicarlo. Ah, cuando yo explico este método también, le digo a los hermanos, por favor, tengamos paciencia con los pastores de nuestra iglesia. No vayamos nosotros a decir, hermano, usted utilizó mal el método inductivo, usted no le dedicó tiempo. Mire, la palabra tal en el griego significa esto y esto y esto. No vayamos a criticar. No vayamos a decir, ahora yo sé más que el pastor. No. Nuestro punto es agarrar nosotros para primero el método, poder aplicarlo nosotros y después, hermano, fíjese que yo también descubrí en ese versículo que usted explicó, descubrí esto y esto y esto. Fíjese que Dios estaba tratando con esas personas de esta y esta forma. Y apliqué esto también, mire, muy bueno, hermano, gracias. Y de esa forma, yo le enseño, le digo a la persona que yo también estudié ese pasaje y que yo saqué estas conclusiones para mí y que me sirvieron de esta forma. No estoy criticándolo a él, no estoy mencionando nada más, sino que estoy diciendo, mira, hermano, a mí me sirvió esto, Dios me marcó esto, fíjese también. Y gracias a usted. ¿Qué nos queda a nosotros? Orar por nuestros pastores también. Orar por las personas que escuchamos, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Uno se queda ahí con la piedra esperando que se equivoque para tirar la piedra, ¿verdad? Al predicador. Pero no tomamos el tiempo nosotros para estudiar y para ver qué es lo que dice la Biblia también. Ajá. Otra pregunta. ¿Alguien tiene pregunta o comentario? Listo. Entonces, tarea entonces. Ya les voy a, cuando les mande la... Pastor, no sé si va a compartir algún libro de texto. Sí, está el material del seminario. Yo pensé que ustedes ya lo tenían, pero me actualizó Roger justo antes de la clase y me dice, no, a los que se inscriban, a ellos le envías el texto. Entonces, bueno, está bien. Entonces yo se los voy a mandar también ahí en el grupo que vamos a crear. Y de ese material es donde vamos a sacar estas primeras 3 tareas. Ya les voy a decir cuándo las vamos a entregar. Normalmente para esto dejamos un mes, algo así. En el próximo mes, ahí recibimos estas 3 tareas. Son 2 páginas. 2 páginas de la lectura y usted en una página va a escribir un resumen de cómo recibimos la Biblia. Es un apéndice que sale ahí en el material. Después, la tarea número 2 es el lenguaje de la Biblia, o sea, en qué idioma fue escrita la Biblia, y son 2 páginas también, y usted lo va a leer y va a escribir en sus propias palabras, ¿verdad? Y ahí en la tarea número 3 es otros métodos de estudio. Entonces yo les voy a mandar el documento donde aparece eso, la foto, y ahí ustedes van a poder ahí ampliar un poquito esa parte. Entonces, ahí sí son 10 puntos ya. En esas 3 tareas son 10 puntos. Entonces, y 10 puntos por participación, por asistir a la clase. Entonces ya tienen 20 puntos ahí listos, ¿verdad? Entonces yo les voy a mandar esto, les voy a mandar también allí al grupo. Y si alguien más, ustedes dicen, tal persona le gustaría recibir esta clase, bueno, perfecto. Ahora, se ponen de acuerdo con Roger o con el pastor Rafael. Y yo les doy el link, bueno, me dijo el hermano Rojas, ¿verdad? Que en el grupo que creemos, que vamos a crear ahorita dentro de poco, allí voy a estar mandando el link de la clase. Entonces se conectan a ese link y ahí vamos a estar entrando. Entonces, y la idea es
el día antes, tal vez el lunes ya se mande el link y ustedes ya lo tienen ahí para entrar a la clase. Okay. Otra pregunta. ¿Cuándo se presenta la tarea, hermano? El próximo mes, ya le voy a decir la fecha, sería el 21 de febrero. El 21 de febrero. Yo ahorita vamos a hacer esa parte entonces vamos a ver aquí dónde está. Permiso que se me fue el fin de la presentación. Aquí está. Ahorita vamos entonces a compartir esto. Si ustedes pueden escribir al chat su número de teléfono, o si no me lo dan aquí y aquí lo vamos a escribir. Bueno, perdón. Si no hay ninguna pregunta. ¿Cuántas páginas son por tarea? Una página. No es toda una investigación, sino que ustedes van a leer el pasaje, van a leer las 2 páginas y en una página que escriban, no hay problema. Lo que queremos es que ustedes entiendan, ¿verdad? Inspiración, revelación y todo eso. Esa es la primera parte, cómo nos llegó la Biblia. Y la segunda parte es los idiomas en que fueron escritas la Biblia. Entonces, es parte de lectura. Entonces, con que ustedes escriban ahí una porción, está muy bien. Bueno, hermano Ramón Mejía, gracias por sus datos. Ahí tengo su correo y tengo su número de teléfono. Pastor Saúl, también tengo su número de teléfono y su correo. Y hermana Lidia, está su correo, su número de teléfono también. Hermano Alexis también. Sí, me puede mandar, hermano Alexis, su número de teléfono, por favor. Sí, el 2373-1406. Es cierto, creo que me lo dio usted primero, ¿es cierto? Sí, lo empiece. Ok. Bueno. Antes de quedarnos entonces con los hermanos para llenar la base de datos, vamos a orar. Vamos a orar, ¿les parece? Y bueno, vamos a seguir pensando en estos métodos, cómo poder aplicarlos, cómo poder cambiar nuestro estilo de estudiar la Biblia y cómo poder mejorar, ¿verdad? En esa parte esta de el estudio y la aplicación de la Biblia. ¿Le gustaría a 2 personas orar, por favor? Padre, gracias te damos una vez más por tu amor y misericordia, que son preciosas cada día, Padre amado. Gracias por este momento. Gracias por todo lo que se ha dicho, Señor, y todo lo que se ha aprendido. Ahora, Dios, permítenos poder seguir adelante, Señor, con esta tarea que nos has encomendado. Bendice a mi hermano Darío, Señor amado, y utilízalo, dale mucha sabiduría, sobre todo paciencia, Padre, para que pueda soportarnos, Señor amado, en medio de todas nuestras situaciones, y que este grupo Dios pueda, Señor, terminar, Señor, la tarea encomendada. Así que gracias por esta noche, por esta clase, y si tú lo permites, seguiremos, Señor, la próxima semana, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera orar? ¿Que le gustaría orar? Amén. Voy a orar, hermano. Padre Santo, le doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos ha apartado, Señor, y ha sido de mucha bendición, de mucho conocimiento, de mucha edificación.
Padre, que podamos, Señor, escudriñarnos, cada uno de nosotros, Padre, principalmente, Señor, cuando somos responsables de compartir el mensaje de tu palabra, Señor, para dedicar, Señor, el tiempo adecuado para usar, Señor, las metodologías correctas, Señor. Nos permitan realmente, Señor, poder ser precisos, la manera, Padre, en que comprendemos su palabra y en la manera, Señor, en cómo la compartimos. Señor, gracias por esta oportunidad de participar con mis hermanos en esta clase. Gracias por nuestro hermano misionero Darío y la bendición, Señor, de poder ser guiados por él a través de esta clase. Permítanos, Señor, poder mejorar, crecer, Señor, que siempre, Padre, es una posibilidad para cada uno de nosotros, no importa en qué nivel, en qué parte, cuáles son nuestras funciones, siempre, Señor, podemos hacer mejor, Padre, lo que usted nos tiene, Padre, en el ministerio que usted nos tiene. Síganos bendiciendo, Padre, siga proveyendo para cada uno de nosotros, nuestros ministerios, nuestras iglesias, Señor, nuestras familias. Y le pido, Señor, por esta clase que hoy iniciamos, que todos los que estamos hoy, Señor, y los que se puedan agregar, podamos concluir con satisfacción. Gracias, Padre, por el Seminario Teológico Bautista Tomás Kennedy y estas bendiciones, Señor, que usted nos permite capacitarnos a través de él. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. La próxima entonces, hermana Lidia nos va a dirigir en oración también, ¿verdad? Ya que estaba ahí con la disposición. Fíjense que me quedo con, había una frase que dijo José Cecilio del Valle: el estudio más digno de un americano es América. Imagínense, una persona que estaba lejos por lo menos del conocimiento de Dios hasta donde sabemos, pero que nosotros como cristianos, que él dijo, ¿verdad? No, la prioridad, cualquier persona que vive en América tiene que estudiar América. Y la prioridad de todo cristiano es estudiar la Biblia, es estudiar de Dios. Entonces un desafío, ¿verdad? Como oraban mis hermanos, de poder, ¿verdad? Tal vez cambiar o adaptar un poquito nuestra forma de estudio de la Biblia y poder, ¿verdad? Dedicar el tiempo a estudiar la Biblia. Entonces, bueno, gracias hermanos, un placer. Cualquier pregunta, vamos a estar aquí un ratito más, voy a estar leyendo, agregando la base de datos y después se lo vamos a estar agregando al chat ahí, ¿verdad? Para que mandar la información y todo eso. Si no hay alguna pregunta más. Bendiciones. Bueno, perfecto. Estamos despedidos, hermanos. Entonces, cualquier cosa, ahí vamos a estar en contacto. Yo les voy a dejar mi número de teléfono también, si lo quieren apuntar. 32 95 38 77. 3290. 32 95 38 77. Rubén Darío Matute. Y ahí está mi correo electrónico también, rubenmatute@gmail.com. 32 95 38 77. Mi correo electrónico, rubenmatute@gmail.com. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos en contacto, hermanos. Ahorita vamos en lo que queda ahí, vamos a llenar la base de datos y ahí estamos a la orden. Si ustedes ocupan alguna pregunta o cualquier comentario, ahí estamos a la orden con WhatsApp, ¿verdad?
Bendiciones, pastor. Gracias, Dios le bendiga hermano. a todos. Dios le bendiga, Dios le Buenas noches, bendiga. Dios les bendiga, hermano. Bendiciones, hermano. Nos Buenas vemos, nos hermanos. vemos. Buenas Buenas noches. Dios le bendiga. Nos vemos, hermano Ramón. Nos vemos, hermano Pastor Saúl. Hermano Pastor Armijo. Bendiciones, bendiciones, Hermana buenas Gueda, noches. Dios le bendiga. Bendiciones. Buenas Hermano noches. Lidia, Bendiciones. hermano Alexis, Dios le bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Amén. Nos vemos.